Vamos a estudiar lo que se conoce como evaluación de pruebas diagnósticas. Este es un tipo de estudios frecuentemente usados y frecuentemente mencionados. Pero para eso vamos a empezar con principios básicos de probabilidad. La primera cosa es que aparentemente cualquier cosa es probable que ocurra. No existe la imposibilidad absoluta por un lado y no existe la certeza absoluta por el otro lado. Muchos han sido los matemáticos que han trabajado en tema de probabilidades. Nos vamos a referir sobre todo a lo que desarrolló Laplace. Este era el ministro de Economía de Napoleón y él hace algunos planteamientos. Entonces, la primera cosa que Laplace sostiene es, vamos a llamar P a la probabilidad de que un evento ocurra y P barra a la probabilidad de que un evento no ocurra. Entonces, vamos a suponer que tenemos una población de 100 niños. A estos 100 niños se les ha hecho un examen coproparasitario y se encuentra que de los 100, 12 de ellos tienen ascaris lumbricoides. Por lo tanto, 88 no tendrían el problema de ascaris lumbricoides. Se tiene a los 100 niños en una habitación y se coge a uno de ellos al azar. Aquí la palabra clave es azar. Es decir, sin ninguna posibilidad de identificar quién es el niño. Se coge uno de ellos al azar y se quiere calcular la probabilidad de que ese niño que se coge al azar tenga ascaris. Le vamos a llamar a la presencia de ascaris A y a la ausencia de esto A barra. Muy bien. Entonces, queríamos calcular cuál es la probabilidad de que un niño, que es uno de los 100 que están en una habitación, tenga ascaris. Laplace dice, cada vez que se vaya a calcular probabilidad, simplemente las probabilidades del número de eventos probables relacionado con el número de eventos posibles. Vamos a estudiar lo que se llama evaluación de pruebas diagnósticas. Este es un tipo de estudios frecuentemente usados. Tiene mucha utilidad. Para esto vamos a estudiar en primer lugar lo que son probabilidades. Las probabilidades estamos trabajando permanentemente, por eso es que en salud, por ejemplo, nosotros hacemos una presunción diagnóstica. Nunca decimos el diagnóstico definitivo de esto. Vamos a estudiar lo que hizo hace algunos siglos un matemático que fue ministro de Economía de Napoleón, que se llamaba Simón Laplace. Laplace dice, cuando queramos calcular cualquier probabilidad, simplemente la probabilidad de que un evento ocurra no es más que el número de eventos favorables relacionado con el número de eventos posibles. Veamos. Vamos a suponer que tenemos una población de 100 niños. Son 100 niños de una escuela que están todos en una habitación grande. Se les ha hecho un coproparasitario a esos niños y los resultados tenemos que 12 de ellos tienen ascaris y 88 de ellos no tienen ascaris. A la presencia de ascaris vamos a llamar A y siempre que veamos la A o una barra encima de una letra quiere decir que no tenga. Entonces sería la probabilidad de que tenga esta y la que no tengan sería esta. Cogemos uno de estos niños al azar. Aquí lo clave es esto. Cogido al azar, es decir, sin ninguna posibilidad de sesgar, sin saber cuál de esos niños es. Y vamos a calcular la probabilidad de que este niño, que nosotros cogimos al azar, sea uno de los que tenga ascaris. Laplace dice, la probabilidad no es más que el número de eventos favorables. Favorables serían los niños que tienen ascaris, serían 12, sobre el número de eventos posibles. El total de niños serían los 100. Esos son los eventos entre todos ellos. Y esto saldría 0,12. Pero como había necesidad de representar de mejor manera, porque va a ser muy difícil que la gente entienda que es una probabilidad de 0,12, se utilizó un factor de ampliación, en este caso sería el porcentaje. Y esto sería, calculando esto, sería el 12%. Entonces, la probabilidad de que un niño tenga ascaris sería del 12%. En porcentaje, en proporción sería 0,2.
Devolvemos a este niño y ahora cogemos nuevamente uno de ellos al azar. Y vamos a calcular la probabilidad de que un niño cogido al azar no tenga. Nuevamente Laplace dice, número de eventos favorables serían 88, que son los que no tienen, sobre el número de eventos posibles que serían 100. Si calculamos esto sería 0,88. Y si esto le multiplicamos por un factor de ampliación sería el 88%. ¿Sí? Este sería en proporción y esto sería en porcentaje. Hay que recordar que siempre trabajamos con las proporciones, no con los porcentajes. De ahí viene una de las primeras cosas de las probabilidades. Una de las primeras leyes que no vamos a ver por leyes, pero una de las propiedades de las probabilidades. La primera propiedad es la suma de probabilidades complementarias daría en proporción 1, o lo que es lo mismo en porcentaje el 100%. Es decir, con esto es con lo que nosotros vamos a trabajar, con proporción o con porcentaje. Un segundo elemento que relaciona esto es que las probabilidades se mueven entre la imposibilidad y la certeza. Matemáticamente eso quiere decir que se mueve entre 0, que sería la imposibilidad absoluta, y 1, que sería la certeza absoluta, o lo mismo, 0% o el 100%. Pero hay que recordar que no existe la imposibilidad absoluta, como tampoco existe la certeza absoluta. Con estas dos propiedades vamos a trabajar de inicio. Por ejemplo, la probabilidad de que se presente lluvia podría ser del 80%. La probabilidad de que no se presente la lluvia sería del 20%. Aquí tenemos la suma de probabilidades complementarias es el 0, o puede ser el 100% en sitios donde siempre llueve o el 0% en sitios donde nunca llueve. Pero nuevamente, nunca apostamos a la imposibilidad absoluta y tampoco apostamos a la certeza absoluta. Hay dos grandes grupos en los que se dividen las probabilidades, también tipos. Lo que se llama la probabilidad a priori y lo que se llama la probabilidad a posteriori. Una probabilidad a priori es la que nosotros sabemos de entrada cuál va a ser, cómo va a ocurrir. Por ejemplo, podemos nosotros decir, si lanzamos un dado, la probabilidad de que salga el número 1 entre los 6 lados sería 1 entre 6. ¿O cuál es la probabilidad de sacar un as de corazón negro, una carta de 52 naipes? Sería 1 entre 52. De entrada nosotros podemos saber cuál podría ser la probabilidad. Una probabilidad a posteriori es la que ocurre después de que el evento ha pasado. Estas son simplemente las tasas. Por ejemplo, la tasa bruta de mortalidad no sería más que el número de defunciones en un año determinado, por ejemplo, sobre la población total. Y esto multiplicado por un factor de ampliación. Es decir, las tasas en realidad son probabilidades a posteriori. Otro elemento muy importante de las probabilidades es lo que se llama la probabilidad condicional. Todos estos son elementos para poder llegar a lo que es evaluación de pruebas diagnósticas. Cuando teníamos nosotros los 100 niños, a estos 100 niños se les hizo, por ejemplo, el copro parasitario y se vio que unos tenían ascaris. Pero vamos a suponer que otros niños tenían giardia y habían algunos que no tenían ni ascaris ni giardia, no ascaris o no giardia. Cualquiera de estos eventos podía haberse dado. Y vamos a trabajar con la siguiente tabla. Vamos a trabajar con una tabla de 2×2. Y en esta tabla de 2×2, recuérdese que tiene 2 columnas y 2 filas. Aquí vamos a poner la probabilidad que tenga, la probabilidad de ascaris la vamos a llamar ya A, y la probabilidad de giardia la vamos a llamar B. Esto sería la giardia, que le llamamos B, y esto sería ascaris, que le vamos a llamar A. Esto sería sí giardia, no giardia, sí ascaris y no ascaris. Hemos hecho esto y hemos encontrado que hay 10 niños que sí tienen ascaris y tienen giardia. Hay 2 niños que sí tienen ascaris pero no tienen giardia, y el total de niños con ascaris serían estos 12. Por otro lado, hay 80 niños que no tienen ascaris y no tienen giardia. Hay 8 niños que no tienen ascaris, ni giardia, los otros eran 80 que no tienen ascaris y giardia. El total de los que no tienen ascaris serían 88. El total de los que tienen giardia serían 90.
Y el total de los que no tienen Giardia serían 10. Y tendríamos un total de los 100 niños. Aquí estaríamos juntando dos eventos, la probabilidad de que tenga Giardia y la probabilidad de que tenga Ascaris. La probabilidad condicional se expresa, esta probabilidad condicional se expresa como la probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B. Es simplemente cómo se expresa la probabilidad condicional. Esta probabilidad condicional es importante para lo que veamos como evaluación de pruebas diagnósticas. Pero antes de ver la probabilidad condicional, vamos a hacer un repaso simplemente de las dos propiedades previas vistas. Por ejemplo, queremos calcular esto. Esto sería la probabilidad de que tenga Ascaris y Giardia al mismo tiempo. Si seguimos lo propuesto por Laplace, Ascaris y Giardia serían, número de eventos favorables serían 10 sobre número de eventos posibles que serían los 100. Queremos calcular esto. Esto sería que no tenga Ascaris, pero que sí tenga Giardia. Sí, que no Ascaris, pero sí Giardia serían 80 eventos favorables sobre posibles que serían los 100. Esto sería la probabilidad de que sí tenga Ascaris, pero no Giardia. En nuestro caso serían 2 entre 100. Y finalmente, la probabilidad de que no tenga Ascaris y tampoco tenga Giardia, que serían 8 entre 100. Si calculamos esto sería 0,1, 0,8, 0,02 y 0,08. Habíamos dicho que la suma de probabilidades complementarias nos daba 1 en proporción. Con estos antecedentes, entonces, ahora podemos volver a lo que se llama la probabilidad condicional. Habíamos dicho que vamos entonces a estudiar lo que se conoce como la probabilidad condicional. La probabilidad condicional simplemente era la probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B. Veamos eso. A es la presencia de Ascaris, recordemos, y B la presencia de Giardia. A era Ascaris y B habíamos denominado las Giardias. Entonces, si calculamos la probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B, diríamos, entre todos los que tienen B, ¿cuánto es el total de los que tienen B? B es la Giardia. El total de los que tienen Giardia serían 90. Entre todos estos 90, estos de aquí, que tienen Giardia, ¿cuántos de estos también tienen Ascaris? Serían estos 10. Esa es la probabilidad de que ocurra habiendo ocurrido B. Entre todos los que tienen Giardia, ¿cuántos tienen Ascaris? Hoy es igual, si nosotros calculamos la probabilidad de B habiendo ocurrido A, sería entonces, entre todos los que tienen A, ¿cuáles son los que tienen A? Giardia, serían estos. Entre todos estos, ¿cuántos de estos también tienen Giardia? Serían estos 10, serían 10 entre los 12. ¿Sí? Pero si nos fijamos bien, estos 10, estos de aquí, corresponden a los que sí tienen Ascaris y sí tienen Giardia. Entonces, si ponemos esto en sería la probabilidad de AB. Y el 90, habíamos dicho que son todos los que tienen Giardia, todos estos, 90, es decir, sería la probabilidad de B. Por el otro lado, podemos observar que 10 era la probabilidad de los que tienen Ascaris y Giardia, la probabilidad de AB. Y el 12 es el total de los que tienen Ascaris, ¿sí? Es decir, en letras podríamos poner la probabilidad de A. De aquí resulta algo curioso. Vamos a unir estas dos. Simplemente diríamos, una vez que unimos, antes de eso, voy a eliminar los números de aquí para poner solamente con la notación en letras. La probabilidad de que ocurra A habiendo ocurrido B, o sea, esta de aquí, sería igual a la probabilidad de A habiendo ocurrido B sobre la probabilidad de B. Ahora con este otro, la probabilidad de B habiendo ocurrido A sería igual a la probabilidad de A, B, sobre la probabilidad de A. ¿Sí? Y resulta que aquí tenemos dos elementos que son comunes. Por el un lado está este y en otra ecuación está este. Ahora bien, lo que vamos a hacer es simplemente despejar de cada ecuación
cada uno de estos elementos. Este pasamos al otro lado porque está dividiendo, pasa al otro lado y tendríamos algo así como esto. La probabilidad de A, habiendo ocurrido B, multiplicado por la probabilidad de B, sería igual a la probabilidad de AB. En el otro lado, la probabilidad de B, habiendo ocurrido A, multiplicado por la probabilidad de A, sería igual a la probabilidad de AB. De lo que resulta que tenemos estos dos elementos que son similares, lo cual quiere decir, nosotros podríamos plantear que la probabilidad de A, habiendo ocurrido B, por la probabilidad de B, es igual a la probabilidad de B, habiendo ocurrido A, por la probabilidad de A. Lo único que hicimos es igualar estas dos ecuaciones. Es como que tuviéramos que 3 más 2 es igual a 5 y 4 más 1 es igual a 5. Si 5 es igual a 5, sería lícito decir que 3 más 2 es igual a 4 más 1. Es lo que hemos hecho en este momento. De esta ecuación, simplemente vamos a despejar la probabilidad de AB. Y por lo tanto, pasamos al otro lado, digamos. La probabilidad de A, habiendo ocurrido B, es igual a la probabilidad de B, habiendo ocurrido A, por la probabilidad de A, sobre la probabilidad de B. A esto es a lo que nosotros denominamos, o esto es lo que se conoce como el teorema de Bayes. Bayes fue un sacerdote jesuita que trabajó en este tipo de ecuaciones. ¿Cuáles son las utilidades del teorema de Bayes? Podemos plantear como en los usos del teorema de Bayes. Usos. El primer uso está en lo que sería el diagnóstico clínico, que es lo que nosotros vamos a ver. El segundo uso es en genética poblacional. Relacionado con eso está lo que sería diagnóstico de paternidad. Y luego viene todo el tema de redes bayesianas, modelos de simulación, etc. Nosotros simplemente por ahora vamos a estudiar el uso en diagnóstico clínico. Veamos cómo se usa en lo que es diagnóstico clínico. Vamos a llamar T cuando una prueba, por ejemplo, de diagnóstico de una patología es positiva, y T barra sabemos que sería cuando la prueba es negativa. Vamos a llamar E a la presencia de una enfermedad y E barra cuando ésta no esté presente. Si utilizamos la probabilidad condicional, podemos hacer las siguientes relaciones. Por ejemplo, podemos calcular o podemos establecer la probabilidad de que una prueba sea positiva y una persona sí tenga el problema que estamos buscando. El hecho de que salga positiva en quien sí tiene, a esto se conoce como sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad, por tanto? Es la capacidad que tiene una prueba de salir positiva en quien sí tiene lo que estamos buscando. Pero cabe también la probabilidad de que la prueba salga negativa, pero la persona sí tenga el problema que estamos buscando. Eso quiere decir, al salir negativa, pero sí tener, esto sería un falso negativo. De aquí viene algo que fue muy importante que dijimos anteriormente. Vamos a suponer que esta es una prueba que, según lo que nos dicen, tiene una sensibilidad del 95%. Sabemos que la suma de probabilidades complementarias da el 100%. Eso quiere decir que esta prueba tendrá una probabilidad de falsos negativos de un 5%. Siempre van a existir estos falsos negativos, por eso habíamos dicho que no le podemos apostar a la imposibilidad absoluta, tampoco le podemos apostar a la certeza absoluta. Ese es el primer momento. Muy bien. Veamos ahora qué pasaría si nosotros hacemos una prueba y esta prueba sale negativa y una persona en realidad no tiene la enfermedad. La capacidad que tiene la prueba de salir negativa en quien realmente no tiene, a esto se llama especificidad. Es esa capacidad entonces salir negativo en quien no tiene. Pero también cabía la probabilidad de que la prueba salga positiva, sin embargo la persona no tenga la enfermedad. Esto sería un falso positivo.
Si nos dieran la información completa, vamos a asumir que esta prueba tiene una especificidad del 99%. Y sabemos que la suma de probabilidades complementarias es del 100%. Eso quiere decir que aquí tendremos una probabilidad de falso positivo del 1%. Esto constituye la sensibilidad y la especificidad explicada desde la probabilidad condicional. Ahora, en ocasiones esto trae un poco de dificultad para poder entender, por eso se han inventado formas alternativas, no siempre con buen éxito, porque es preferible saber de dónde viene, para establecer el cálculo de la sensibilidad y de la especificidad. Y para eso, cuando se trabaja con evaluación de pruebas diagnósticas, lo que se hace es simplemente comparar una prueba que se está queriendo implementar contra la mejor prueba que se dispone. A esta mejor prueba se llama el patrón de oro, el estándar. El patrón de oro puede salir positivo o puede salir negativo. Y la prueba que se quiere implementar, esta es una prueba nueva, puede salir positiva o puede salir negativa. Hay que recordar que el patrón de oro es la mejor prueba que se dispone, pero ¿será que el patrón de oro es infalible? No, la verdad es que el patrón de oro también puede equivocarse y ese es el problema. Por eso es que nosotros preferimos utilizar el diagnóstico clínico, y las pruebas de laboratorio o bien refuerzan o bien de alguna manera nos pueden ayudar a tomar decisiones, pero no son el eje central con el que trabajamos. Sobre todo esto, por lo menos, la clínica ser ante todo. Veamos. Vamos a evaluar entonces esta prueba nueva. Esta es la que queremos evaluar. Si esta prueba sale positiva y el patrón de oro dice en efecto es positivo, esto sería un verdadero positivo. Si la prueba nueva sale positiva, pero el patrón de oro dice no es positiva, este sería un falso positivo. Falso positivo, insisto, para esta nueva prueba. Si la prueba nueva sale negativa y el patrón de oro dice es positiva, este sería un falso negativo. Y si tanto la prueba nueva como el patrón de oro salen negativos, este sería un verdadero negativo. Lo que busca la sensibilidad es encontrar a los verdaderos positivos. A estos les busca la sensibilidad. En tanto que lo que busca la especificidad es encontrar a los verdaderos negativos. A estos busca la especificidad. Vamos a poner un ejemplo para ver cómo funciona esto. Veamos entonces un ejemplo. Este es un ejemplo de una prueba que se utiliza, vamos a suponer, para el diagnóstico de VIH. Vamos a establecer que el patrón de oro sería el Western blot y vamos a comparar contra una prueba de micro ELISA. Western blot como patrón de oro puede salir positivo o puede salir negativo, y micro ELISA también puede salir positivo o puede salir negativo. Los resultados que se tienen son los siguientes. 850 personas salieron positivas para micro ELISA y para Western blot. 45 personas salieron positivas para micro ELISA pero negativas para Western blot. 150 personas salieron negativas para micro ELISA y positivas para Western. Y 1455 personas salieron negativas para los dos. Eso quiere decir que tenemos un total de 2500 exámenes. Aquí tendríamos 1000, esto sería 1500, aquí estarían 895 y finalmente tendríamos 1605. Habíamos dicho que la sensibilidad es esa capacidad de encontrar a los verdaderos positivos, pero también habíamos dicho que la sensibilidad son los positivos, recordemos esto es importante, son los positivos entre todos los que tienen el problema que estamos buscando. Entonces vamos a ver, la sensibilidad sería, ¿cuál es el total de positivos con el patrón de oro? El total de positivos con el patrón de oro son estos, serían los 1000. De estos 1000 que salieron positivos con el patrón de oro, ¿cuántos micro ELISA detectó como positivos? 850. Es decir,
Eso nos daría un 0,85 y si le multiplicamos por el factor de ampliación serían 80%. Es importante insistir que la sensibilidad es entre todos los positivos con el patrón de oro. ¿Sí? Todos salieron positivos con Westerblot. ¿Cuántos salieron positivos con microELISA? La especificidad, por su parte, diría, entre todos los que salieron negativos con el patrón de oro, es el total de negativos. Acordémonos de la probabilidad convencional. Entre los 1500 salieron negativos con el patrón de oro. ¿Cuántos microELISA detectó también como negativos? 1455. Y eso nos sale una especificidad de 0,996, que si le transformamos al porcentaje sería el 99,6%. ¿Cómo interpretaríamos esto? Simplemente diríamos, a ver, en función de la sensibilidad, decíamos que la sensibilidad era del 85%. Nosotros diríamos, de cada 100 pruebas que salieron positivas con el patrón de oro, el microELISA detectó también como positivas el 85%. Es decir, cada vez que hablemos de la sensibilidad, hay que hacer alusión a cuál fue el patrón de oro que se hizo, porque si no, ¿cómo sabemos qué tan buenas son las pruebas en el sentido de cuál fue el patrón de oro que se usaron? Si en lugar de usar en Westerblot se hubiera usado, por ejemplo, inmunofluorescencia, se sabe que en inmunofluorescencia tiene más problemas que lo tendría Westerblot. ¿Cómo explicaríamos la especificidad? La especificidad simplemente diríamos, tiene una especificidad del 99,6%. Sí, de cada 100 pruebas que salen negativas con el patrón de oro, que es el Westerblot, microELISA detectó como negativas el 99,6%. En otras palabras, parece ser que esta prueba de microELISA que estamos valorando es una prueba bastante buena para decir que una persona no tiene anticuerpos, no tanto así como para decir que sí tiene. ¿Sí? Usualmente, hay algunos libros que refieren que la sensibilidad, si supera el 80% y la especificidad del 80%, son sensibilidades bastante aceptables, porque en laboratorio parece ser muy difícil encontrar valores muy altos de sensibilidad. Mientras más altos mejor, pero nunca hay que olvidarse que tampoco podemos tener una sensibilidad o especificidad del 100%, o del 0%, porque acordémonos que habíamos planteado la inexistencia, la imposibilidad y la certeza absoluta. Veamos otro ejemplo de evaluación de pruebas diagnósticas por las implicaciones que esto tiene. La Organización Mundial de la Salud hace muchos años hizo un estudio con 1 millón de personas, justamente para el diagnóstico de VIH. Y se utilizaban microELISA, seguramente los primeros microELISA positivo, negativo, contra el patrón de oro que vamos a suponer que fuera la inmunofluorescencia, el IFA, positivo y negativo. Y se observó los siguientes datos. 380 personas eran positivas para microELISA y también para el patrón de oro. 19.920 personas eran positivas para microELISA y negativas para el patrón de oro. 20 personas eran negativas para microELISA y positivas para el patrón de oro. Y 979.680 personas eran negativas para los dos. Aquí tendríamos un total de 20.300. Aquí estarían 979.700. Aquí estarían 400. Y aquí estarían 999.600. Una de las cosas que suele utilizarse es una notación en letras en cada uno de estos. Dicen A, B, C y D. Esto es A más C, esto es B más D, esto sería el N, esto sería A más B y esto sería C más D. Yo quisiera desalentar el uso de las letras porque es preferible partir de lo que se entiende. Si utilizamos simplemente letras, digamos, la sensibilidad es solamente A sobre A más C. Pero en realidad la sensibilidad lo que nos dice es, de todos los que salieron positivos con el patrón de oro, o sea, de estos que son positivos, ¿cuántos de estos microELISA detectó como positivos? Utilizando las probabilidades condicionales, 380. ¿Sí? Multiplicamos por el factor de ampliación y eso nos daría
95%. Sí, de cada 100 pruebas que salen positivas con el patrón de oro, microELISA detecta como positivas el 95%. Esto es bastante adecuado. Con una especificidad, si queremos poner en letras, insisto, yo desalentaría, sería según la notación D sobre C más D. O es preferible nosotros ir a ver. Entre todos los salieron negativos con el patrón de oro, que son 999.600. ¿Cuántos de estos microELISA también encontró como negativos? 979.680. Y si le multiplicamos por el factor de ampliación, eso nos daría un 98%. Eso quiere decir que son pruebas bastante sensibles y bastante específicas. Usualmente, cuando se ven estas pruebas, se da un elemento más y se habla de la fiabilidad. La fiabilidad puede llegar a entenderse como confianza, como la precisión de la prueba, seguramente puede dar diferentes significados. Y a la fiabilidad dicen que es los verdaderos positivos más los verdaderos negativos sobre el total, y esto obviamente por un factor de ampliación, sería por 100. En nuestro caso, simplemente tendríamos una fiabilidad que serían los 380 más 979.680, y esto dividido para el millón de personas, lo cual nos daría una fiabilidad, lo que implicaría una fiabilidad del 98%. Entonces, a toda luz, con esta fiabilidad, esta especificidad y esta sensibilidad, nosotros diríamos que esta es una excelente prueba. Pero hay que tener cuidado con esto. Primero, analicemos lo que dice que es la fiabilidad. La fiabilidad dice que se suman los verdaderos positivos más los verdaderos y se divide para el total. O sea, un poco el cuestionamiento es, ¿qué obtenemos sumando verdaderos positivos y verdaderos negativos? ¿Sí? Porque con esto aparentemente es una fiabilidad adecuada. Y la otra cosa, aparentemente, la sensibilidad y especificidad, que obviamente están calculadas adecuadamente, o sea, no es un problema de cálculo, son adecuadas. La ventaja es que nosotros disponemos de otros elementos adicionales. No solamente nos vamos a quedar con la sensibilidad y especificidad, sino que para efectos de la toma de decisiones, nosotros utilizamos dos elementos más. El primero, que es el valor predictivo positivo, simplemente conocido como VPP, y este valor predictivo positivo solamente nos plantea, de todos los que salieron positivos con el microELISA, ¿cuántos de estos realmente fueron positivos? ¿Sí? Entonces, el valor predictivo positivo diría, de todos los positivos, 20.300, realmente positivos salieron 380. Eso nos daría aproximadamente un 2%. Es decir, de cada 100 pruebas que salieron positivas, con microELISA, el 2% realmente fueron positivas. Esta es la diferencia entre el uso del valor predictivo positivo y el uso de la sensibilidad y de la especificidad. Para efectos de toma de decisiones, utilizamos más bien el valor predictivo positivo. En tanto que el valor predictivo negativo, el segundo elemento, se llama valor predictivo negativo, simplemente conocido como VPN, nos diría, de todas las pruebas salieron negativas con microELISA, del total, que son 979.700, ¿cuántos de esas realmente fueron negativas con microELISA? 979.680. Eso nos daría aproximadamente un 99.9%. Es decir, de cada 100 pruebas que salieron negativas con microELISA, realmente negativas son el 99.9%. ¿Sí? Son negativas. Por lo tanto, esto nos diría que esta prueba de microELISA
este que estamos evaluando en este momento, es una muy buena prueba para decir que no tiene la enfermedad, pero es una prueba bastante cuestionable para decir que sí tiene. Para efectos de la toma de decisiones, es preferible trabajar entonces con valor predictivo positivo y valor predictivo negativo. Casi siempre lo que hacen es entregar los valores de sensibilidad y de especificidad y de fiabilidad, que es bastante cuestionable su uso. Luego vamos a ver qué utilizamos en lugar de la fiabilidad cuando estudiamos el análisis de concordancia. Dos elementos más que suelen presentarse en evaluación, hay muchos más, pero dos más, son lo que se llama el cociente de una prueba positiva que le conocemos como CPP y el cociente de una prueba negativa que le conocemos simplemente CPN. Hay que recordar que todo empezó cuando decíamos: es probable que una prueba salga positiva y la persona sí tenga la enfermedad. A esto se llama sensibilidad. O era probable que la prueba salga negativa pero la persona tenga la enfermedad. Este era un falso negativo. Decíamos que la suma de probabilidades complementarias nos daba 1. Por el otro lado, era probable que la prueba salga negativa y una persona no tenga la enfermedad. Esto se llamaba especificidad. Pero también era probable que la prueba salga positiva, sin embargo la persona no tenga la enfermedad. Este era un falso positivo. Y la suma de probabilidades complementarias también daba 1. ¿Por qué conversar de esto? Porque vamos a analizar lo que es el CPP. El CPP simplemente dice que es la sensibilidad sobre 1 menos la especificidad. Estos es importante saber. Estos cocientes son odds, son razones, no son porcentajes, son razones. Veamos. En el ejercicio anterior habíamos dicho que la prueba de microlisa tenía una sensibilidad del 95% con una especificidad del 98%. En el ejercicio de evaluación de pruebas diagnósticas hecho sobre microELISA con el IFA. Muy bien. En nuestro caso entonces, como nunca trabajamos con porcentaje, sino siempre transformamos en proporción, sería 0,95 y 0,98. A ver, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice la sensibilidad. En nuestro caso sería 0,95 sobre 1 menos de especificidad, 1 menos 0,98. Pero en realidad, ¿qué nos está planteando? Nos está planteando la siguiente situación. La sensibilidad, si nos acordamos, la sensibilidad lo que hace es buscar a los verdaderos positivos. Y cuando decimos 1 menos especificidad, 1 menos la especificidad, nos estamos quedando, por tanto, con los falsos positivos. Entonces lo que relaciona es los verdaderos positivos sobre los falsos positivos. ¿Sí? Si hacemos esto, el CPP, si resolvemos esto de aquí, el CPP da algo así como 48. ¿Qué querría decir esto? Que es 48 veces más probable que la prueba salga positiva en un verdadero positivo y un falso positivo. Esa es la forma como interpretamos. Es 48 veces más probable que salga positivo en un verdadero positivo que en un falso positivo. Lo deseable es que salga positivo en un verdadero positivo. Y aquí estamos comprobando eso. Vamos con el CPN. El CPN dice la fórmula que es 1 menos la sensibilidad sobre la especificidad. Pero si le analizamos esto nuevamente, nos está planteando lo siguiente. Dice 1 menos la sensibilidad. ¿Sí? La sensibilidad menos 1 serían los falsos negativos. Este sería 1 menos la sensibilidad. Serían los falsos negativos. La especificidad. Recordemos que la especificidad lo que mide, lo que intenta medir son los verdaderos negativos. Entonces relaciona los falsos negativos con los verdaderos negativos. En nuestro caso sería
1 menos 0,98 sobre 1 menos 0,95 sobre 0,98. Esto sale 0,05. Entonces, lo que estaríamos diciendo es que es 0,05 veces más probable que salga negativo en un verdadero negativo, en un falso negativo, perdón, que en un verdadero negativo. Pero como esto es muy difícil de entender, lo que se hace es sacar el inverso, es decir, 1 dividido para 0,05. Esto es como que pusiéramos arriba los verdaderos negativos y abajo los falsos negativos. De esta manera tendríamos 20. En otras palabras diría que es 20 veces más probable que salga negativo siendo un verdadero negativo que siendo un falso negativo. Este simplemente, el inverso que se saca, es un artificio para poder hacer entender de mejor manera. En realidad, el CPN, el cociente de una prueba negativa, se expresa de esta manera. Ahora, hay muy pocos artículos que van a decir que si se encuentra un CPN mayor de 10, este es aceptable. Pero el problema con esto es que tanto el CPP como el CPN dependen de la sensibilidad y de la especificidad.